Recuerdan que en una clase yo les había presentado este esquema que para mí es como una especie de esquema guía, de orientador, de cómo nosotros desde una perspectiva de análisis del discurso, como es la que yo integro en mis investigaciones, hay una construcción del objeto que tiene que ver con cómo miramos ese objeto de la realidad, lo que estaba explicando recién, y eso es lo que va a también configurar un método. Desde una perspectiva del análisis del discurso, con las preguntas que se hacen desde el análisis del discurso, nunca exclusivamente con un método cuantitativo voy a poder responder esas preguntas. Entonces, la orientación metodológica está atada también a un marco teórico, no son cosas disociadas. No es que desde un marco teórico selecciono el método que quiero. De alguna manera ya está configurado, porque esas preguntas iniciales, para dar cuenta de ese objeto, nunca se van a poder satisfacer desde cualquier orientación metodológica. Es decir, esto está atado y de alguna manera se retroalimenta. Ustedes estaban el otro día hablando de las fuentes de investigación, de dónde sacamos los datos, preguntaba Verónica Paiva. Bueno, y si vamos un poco desde la perspectiva de la teoría de la enunciación, nosotros decimos, ¿un dato es algo dado, es algo que yo me lo encuentro ahí, o el dato es una construcción? Bueno, es verdad que acá también tenemos diferentes maneras de entender esto, y en realidad entender el dato como algo dado es casi imposible desde nuestra perspectiva. Nosotros, ¿dónde trabajamos, dónde podemos obtener datos? Bueno, en un trabajo de campo, entrevistas, observación. Ahí vamos a obtener una cantidad de elementos que van a permitir fuentes para nuestros datos. Ahora, ¿esos datos simplemente se recolectan o se generan? Bueno, acá también tenemos una posibilidad de generar datos. Por ejemplo, si vamos con una encuesta, esa gente no contestaría normalmente esas preguntas si nosotros no se las proponemos. Entonces, hay datos que se recolectan, que tienen que ver con la observación, y hay datos que se generan. ¿Y cómo se generan esos datos? En función de las necesidades que tengo en mi investigación. Si yo necesito investigar, porque mi pregunta de investigación es, por ejemplo, conocer cómo siente la gente la sensación, por ejemplo, de tristeza en relación con la pandemia. Ahora hay un montón de investigaciones de psicólogos sociales que están trabajando, bueno, cómo se siente la gente y demás. Bueno, voy a tener que hacer una encuesta donde pueda averiguar eso. Simplemente mirando a la gente es imposible. Además, no puedo mirar a nadie porque no puedo tener mucho contacto social. Es un problema. Esos datos retroalimentan el problema de investigación y eso es propio de las metodologías que usamos nosotros, que son metodologías que, como dijo bien en la clase pasada Verónica Paiva, que también interactúan, es decir, no tienen un modelo cerrado, es un modelo abierto, donde todo el tiempo yo puedo retroalimentar las preguntas y retroalimentar mi modelo mismo del diseño de la investigación en relación con estos nuevos datos que tengo. La clase pasada, cuando hablábamos de las entrevistas, ustedes para poder entrevistar necesitan escuchar muy bien la respuesta, porque ustedes tal vez tengan un guión para esa entrevista, que es lo que se pide normalmente, un guión, y el entrevistador empieza a contestar algo que está después, no tiene sentido volver sobre eso, pero sí tiene sentido repreguntar. Y eso es algo que sí se puede ir practicando. ¿Cómo? Bueno, de una pregunta vuelvo, repregunto y tengo la posibilidad de generar información que ni siquiera yo había pensado, porque no sabía que me iba a responder eso. Entonces, todo el tiempo tengo que reconfigurar ese diálogo. Los datos van a estar en relación con los objetivos y con las hipótesis del proyecto. O sea, yo puedo recabar muchísimos datos, que eso pasa mucho en los trabajos de campo. O sea, después llega un momento que tengo tantos datos de tantas cosas que no sé por dónde empezar. Y bueno, ahí hay que reconducir cuáles son los objetivos, los puedo reformular y tal vez reformular las hipótesis, es decir, retroalimentar el proceso. Pero no me sirve tener muchísimos datos de muchas cosas que no estén en relación con lo que yo quiero averiguar según mi pregunta de investigación.
La vigilancia, los sesgos, o sea, la validez de esos datos en relación con los instrumentos. O sea, hay instrumentos, como decíamos la vez pasada, bueno, si le voy a preguntar a la gente sobre la posibilidad de conectividad a Internet y la consulta la hago por Internet para el instrumento, tal vez tengo que ajustar los instrumentos para mejorar la validez de los datos. De alguna manera, en la teoría de la enunciación, básicamente lo que trabajamos son con corpus de discursos. ¿Qué es un corpus? Es un conjunto de discursos. Esos discursos pueden estar volcados en diferentes lenguajes, es decir, pueden ser textos verbales, pueden ser escritos orales, es decir, conversaciones, un corpus de entrevistas, por ejemplo. También podrían ser films, películas. Vieron que en la clase pasada, bueno, cuando Verónica Paiva les decía, bueno, bueno, una pieza de diseño es una fuente, porque puede conformar un corpus, es decir, un corpus de piezas de diseño, un corpus de publicidades, un corpus de films. Depende de mi pregunta, va a ser el corpus de discursos. Si mi pregunta es sobre el cine latinoamericano del siglo pasado, no es lo mismo que si mi pregunta es sobre cortos argentinos contemporáneos. Bueno, evidentemente, bueno, el corpus va a ser diferente. A ese corpus, según cuál sea mi pregunta, voy a establecer cuáles son las unidades. ¿Una unidad es una película entera o es un fragmento de esa película? Si trabajo con revistas femeninas, ¿la tapa voy a analizar o solamente voy a analizar toda la revista? ¿O solo las publicidades? Es decir, las unidades también están en relación, no en sí con cómo se presenta ese enunciado, sino también con qué es lo que yo quiero averiguar y cuál es mi pregunta. Y a esas unidades les voy a proponer algunas variables que sí están en relación con lo que quiero averiguar. O sea, ¿es relevante que yo releve en esas tapas de revistas femeninas los colores? Según mi pregunta. Por supuesto, primero se hace un primer relevamiento con todo un análisis completo y después veo cuáles son las variables, cuáles son los indicadores y las dimensiones de esas variables. No es tan matemático. Les cuento que no es tan matemático, sino que es más cualitativo. Pero bueno, hay maneras de hacerlo igual más sistemático, según como uno quiera hacer el estudio. Sin embargo, nosotros nos proponemos, cuando vemos nuestros objetos de estudio en análisis del discurso, vemos, por ejemplo, textos como este. ¿Y este texto es posible de comprenderse? Es difícil de comprender, nació la ley. Bueno, evidentemente para nosotros, que hace poco tiempo trabajamos con discursos sociales y demás, vimos que hace poco tiempo hubo una ley de fertilización asistida en donde el gobierno y las prepagas demás se hacen cargo de esos tratamientos. Pero también podría pensar en la ley del aborto. Sin embargo, bueno, hay algunos elementos ahí, después eso se puede discutir, no podemos pensar después, pero hay elementos contextuales que van a permitir desambiguar, es decir, este enunciado que tiene texto verbal y texto visual, yo veo una cantidad de características, ¿puedo saber el sentido último de este enunciado si estoy haciendo análisis del discurso? Bueno, voy a necesitar saber una cantidad de elementos sobre cuál fue la situación de enunciación, si no, realmente puedo hacer un análisis interno, pero voy a entender poco. Bueno, este otro enunciado es una publicidad, una propaganda sobre la Feria del Libro, y lo que toma es, reelabora intertextualmente otro enunciado para poder entender más book, menos face, publicitando un libro. Bueno, evidentemente tengo que saber qué significa Facebook. Si yo jamás entré a esa plataforma, no voy a entender nunca el verdadero sentido de este enunciado. Por supuesto, es algo muy conocido, usa los mismos colores, la tipografía, bueno, además, bueno, en este contexto es muy fácilmente comprensible, pero estamos pensando que podemos hacer análisis del discurso de afiches del Mayo francés, que ya se entienden, pero bueno, es bastante alejado en el tiempo, por ejemplo, para ustedes, o afiches rusos de la época de la Revolución, y ahí tengo que saber ruso, tengo que saber el contexto. Si no, realmente empiezo a hacer conjeturas extrañas, si no puedo enraizar esto en la situación de enunciación.
Las condiciones de interpretabilidad de un enunciado social es conocer la situación de enunciación. O sea, no puedo desconocer y analizar descontextualizadamente este tipo de enunciados que conforman la base del análisis del discurso. Y esto es lo que tiene de complejo. Ya los etnometodólogos, por ejemplo, antropólogos que se dedican a la comunicación, los rituales, demás, como ahí tienen citado a Fairclough, que es bastante útil y conocido, bueno, nos muestra cómo lo que llamamos texto o enunciado, ahí ponen texto, pero en realidad nosotros lo llamamos enunciado o discurso, está atado a una práctica discursiva, es decir, algo que es el consumo, la distribución, la producción de ese tipo de enunciados. O sea, yo sé lo que es una propaganda o una publicidad, entonces puedo saber de qué se trata eso que propone la Feria del Libro. La Fundación El Libro. También sé lo que es la tapa de página 12, entonces esa otra foto la entiendo dentro de una práctica discursivo-social en donde esos enunciados sí tienen sentido. Pero además hay una práctica social que sostiene todo esto, que está hablando de discursos sociales, de ideologías, de formas de entender el mundo que nosotros compartimos y por eso nos parece súper fácil entender esa pieza más de Bookman and Face, pero dentro de unos años, cuando desaparezca Facebook, bueno, todo eso va a haber que reponer una cantidad de elementos del contexto. No sé si alguna vez vieron estas señales. Bueno, son estas señales. Los contextos son los que terminan desambiguando. O sea, si esta señal de los baños yo la veo en la puerta de unos baños y el lugar es, bueno, evidentemente no hay ningún tipo de ambigüedad, sino podría ser alguna otra cosa, ¿no? Y además, bueno, evidentemente hay un grado de convencionalidad que nos permite reconocer esto. Y ese grado de convencionalidad nosotros lo aprendemos en el marco de una cultura, en el marco de una sociedad. Hay un marco de referencia que es lo que nos permite obtener, ¿sí?, esta comprensión, estos sentidos. Texto y contexto son aspectos fundamentales en el análisis del discurso. Ahora, lo raro en el análisis del discurso, que después lo van a ver en el caso de aplicación que traje para mostrarles, es que en realidad el análisis del discurso entiende el contexto de una manera que es bastante difícil o diferente de cómo lo entiende el sentido común. Nosotros entendemos por el sentido común que normalmente acá está el texto y lo que rodea el texto es el contexto. Y en realidad la teoría de la enunciación y el análisis del discurso proponen que hay un contexto, que es el contexto en el que nosotros hablamos, entendemos. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, que es una reunión Meet, hay un contexto. Y cualquiera que ve grabado una reunión Meet la entiende como un enunciado, voy a hacer al revés, esto es el contexto de la pandemia, del aislamiento, y este enunciado irrumpe en ese contexto. Si no, no tiene sentido. Es decir, no se hace un enunciado, no se hace un discurso en un contexto que sea imposible, irrelevante, no pertinente. Es decir, la condición de existencia del enunciado es ese contexto. Si no, no existe. Otro autor, semiótico iniciador también de estas teorías, plantea que esto que nosotros estudiamos como discurso en la teoría de la enunciación, en realidad contiene dos cosas a la vez que están como pegadas. O sea, lo dicho o mostrado y la enunciación, es decir, esa situación que le da vida a ese enunciado. Es decir, que ese enunciado no puede circular, no se puede comprender por fuera de esa situación. Y eso queda de alguna manera marcado en lo enunciado y por eso es tan interesante hacer análisis del discurso, porque en eso dicho o mostrado yo puedo reconocer las marcas ideológicas, las marcas contextuales, el hecho de por qué se produjo tal cosa en tal momento, y ahí empiezo a tener interés, y no simplemente es un análisis, ¿sí? Acá hay una metáfora, se usan talos colores, bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Por qué se hizo eso? ¿Para qué?
¿Por qué los afiches están impresos en todos solo estos colores? Bueno, porque las imprentas a principios del siglo pasado usaban solo esos colores. Y ahí estoy hablando, por ejemplo, de las condiciones de producción, por no hablar de cuestiones mucho más complejas e ideológicas. ¿Cómo es la metodología o las reglas de procedimiento en el análisis del discurso? Primero, se selecciona un corpus, se segmentan unidades de análisis, se clasifican y jerarquizan las unidades de análisis, porque no todas van a tener la misma incidencia en las preguntas que yo me hice. Ahora viene una parte cualitativa, que es analizar la coherencia discursiva, las estrategias discursivas, y después crear un metadiscurso capaz de mostrar de una manera científica una interpretación. Finalmente, el análisis del discurso no quiere dar cuenta de una verdad, de una realidad que está fuera, y mi análisis va a ser un reflejo, un espejo de tal cosa. Mi análisis va a ser una interpretación, puede ser que no sea la única interpretación, pero va a ser una interpretación fundamentada y con un aval de una teoría que dice, bueno, tales cosas significan tales otras, entonces este análisis tiene validez, simplemente es eso. Es decir, no puedo dar cuenta estrictamente del significado de los rituales, pero puedo hacer un análisis de esos rituales que hace una comunidad, por ejemplo, para explicar cuál es la relación de esa comunidad entre sí, según sus modalidades de relación, por qué hacen tales representaciones, qué significan para ellos, pero también finalmente va a ser una interpretación del analista. Y eso sería como nuestras limitaciones también, que las conocemos desde el inicio. El objeto de estudio tiene una representación discursiva. Esa es otra cuestión. O sea, el análisis del discurso no puede analizar algo que no esté manifestado en un signo. O sea, nosotros trabajamos con signos, no trabajamos con objetos. Si yo quiero saber si una mesa es más eficiente que otra, por ejemplo, o más durable, yo no voy a trabajar con análisis del discurso, porque tendría que hablar de la foto de la silla, de la representación de la silla, no sé, pero nunca voy a trabajar con objetos que no tengan una manifestación sígnica. No trabajo con objetos, sino que trabajo con signos. El objeto de estudio del análisis del discurso es discurso, signo, no objeto. Le aplicamos categorías conceptuales, según teorías sociales y discursivas. Y después acá dice gramatical, porque esto está aplicado al discurso verbal, y después vuelve, ven que hay una cosa que va y vuelve, porque siempre se vuelve al objeto de estudio, porque en realidad lo que hacemos es reformular todo el tiempo estas cuestiones hasta que, bueno, el análisis empieza a tener más solidez. Como les decía al principio, de alguna manera esto es exponer el marco teórico desde el cual nosotros nos situamos para poder hacer análisis del discurso. O sea, ¿qué es para nosotros un discurso? Esto está también en una bibliografía que se puede consultar. La imbricación que tiene el discurso con la sociedad. O sea, no podemos separar. Es cierto que a veces necesitamos separarlo. Por ejemplo, yo puedo analizar algunos elementos de un ritual y tomarlos como elemento discursivo, pero nunca puedo dejar de pensar que, por ejemplo, en el Carnaval de Río analizo las estandartes, por ejemplo. Los analizo como discursos. Yo no puedo nunca dejar de pensar que ese estandarte se usa dentro de una ritualización que es la que lleva a cabo un grupo de gente. Es decir, si yo descontextualizo eso, empieza a perder sentido. O sea, es verdad que para poder analizar el discurso voy a tener que descontextualizar, pero tengo que ser consciente de esa descontextualización y una recontextualización de eso. Eliseo Verón lo explica muy bien, me gusta mucho esta imagen, que dice, todo análisis del sentido descansa sobre la hipótesis que el sistema productivo deja huellas en los productos. Entonces, a partir de la manipulación
de los productos, puedo conocer el sistema productivo. Es decir, analizando las tapas de revistas femeninas, puedo saber, es decir, en ese producto, en esa materialidad sígnica, puedo encontrar huellas de un sistema productivo. Un sistema productivo que no es simplemente la gente que hace la revista, sino también la gente que la lee, por qué hay revistas femeninas, la misma existencia de una revista femenina, lo cual, bueno, también es discutible, que no lo pensamos. O sea, eso es el sistema de producción. ¿Por qué una sociedad, en la sociedad occidental, nace un género editorial que es revista femenina? Así explica Verón la circulación de los signos, porque en el discurso, por ejemplo, revista femenina, voy a tener condiciones de producción, una gramática de producción, condiciones de reconocimiento, una gramática de reconocimiento. Bueno, ¿esto nos sirve para qué? Para saber si estamos en un análisis del discurso posicionados en la producción o en el reconocimiento. El análisis del discurso, tal como lo planteo yo siempre trabajo en producción, o sea, analizo las gramáticas de producción y no tanto de reconocimiento como hacen, por ejemplo, los que trabajan con estadísticas, los que trabajan con públicos reales, porque no trabajamos con públicos reales, sino que trabajamos siempre con un lector modelo. No hacemos realmente mostrándole la tapa de revista, no hacemos, hay gente que hace este tipo de estudios. Esa es la misma cita. Tendremos que entender entonces que producción y reconocimiento son dos aspectos, ¿sí?, que siempre se están influyendo mutuamente. Es decir, siempre la producción va a influir en una. ¿Por qué? Porque toda producción de sentido es social y todo fenómeno social va a producir sentido. Entonces, la doble hipótesis que plantea Verón en realidad no es una paradoja, sino que hay una mutua influencia de estos discursos o enunciados respecto de la producción sin sentido como forma social, y a su vez este reconocimiento va a influir en las gramáticas de producción. Todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta en un análisis discursivo. Una de las fundadoras del análisis del discurso en la Argentina, Elvira Arnoux, plantea que el analista del discurso explora procedimientos analíticos, pero lo importante es la inmersión en el corpus y a la vez, cuando hacen inmersión en el corpus, indagar otros campos que remiten al problema estudiado. Es decir, no se queda exclusivamente en ese estudio, sino que necesita siempre algún tipo de transdisciplinariedad. Y esa es una de las condiciones del análisis del discurso. El analista del discurso necesita o una pata social o en la educación. Es decir, el análisis del discurso es análisis del discurso político, el análisis del discurso de la educación, el análisis del discurso gráfico, que es una de las cosas que yo trabajo. También el análisis del discurso audiovisual, es decir, necesito también conocer las condiciones, si no el análisis del discurso en abstracto es casi imposible. Yarodo destaca como, fíjense, las intersecciones disciplinarias de el campo, la experimentación o lo que llamamos corpus, ¿no? Pueden ser con la sociología, la antropología, la psicología social, bueno, etc. Es decir, siempre va a haber... Podemos decir entonces que eso que nosotros llamamos análisis del discurso va a enfocarse en enunciados que son dichos por alguien, para alguien, que tiene una forma genérica, que circula en el tiempo y en el espacio, un contexto, dimensión social e interdiscursiva, y que nunca pueden ser separados esos enunciados de la idea, aunque no tengamos todos estos datos, de la idea de que estos datos están y que esos datos han dejado huellas, han dejado marcas en el discurso, y que eso es lo interesante para este tipo de análisis. Estos son algunos de los elementos que nosotros analizamos desde estas son las variables de análisis, pero que son variables, en realidad son categorías teóricas. Son las categorías que nosotros aplicamos al corpus. Algunas de ellas, por ejemplo, géneros discursivos, subjetividades, estrategias, contratos.
interdiscursividad y polifonía, petos y patos. Bueno, fíjense cómo, viendo la parte izquierda, nosotros partimos del discurso, teniendo en cuenta que un discurso nunca puede ser separado de un contexto y de una situación de enunciación, es decir, de la sociedad, para averiguar qué, para averiguar algo que llamamos ideología, que es, bueno, de qué manera esta sociedad, a partir de estrategias, va a manipular estos discursos. Y ahora sí vamos al caso de análisis. Si les parece, dejo entrar a la gente que quiera entrar. Un segundo. Uy, no. Bueno, creo que no hay nadie más en sala de espera y ahora vemos la última parte de la presentación. Buenas. Hola. ¿Están viendo algo? Sí. Ah, Se ve mal. Sí, se ve. Bueno, les voy a contar un poco de dónde surge esta investigación. Esta es la investigación que yo llevé adelante durante mi tesis doctoral. Como yo les contaba, bueno, yo provengo de la carrera de letras y desde el año 93 trabajo en la carrera de diseño gráfico, en la materia de comunicación. Entonces, una de las cosas que nosotros hacíamos era ir a ver a los talleres, ¿no? Y ir a ver cómo enseñaban. Y la verdad es que la primera vez que fui, me pareció tan raro, y no entendía cómo la gente podía aprender de esa manera, ¿no? Y no solo eso, sino que después seguí yendo en otras oportunidades y realmente entendí que había algo raro en la comunicación y que yo quería estudiarlo. No sabía muy bien qué, pero la primera sensación, les digo, que fue casi como una sensación física. Sentí como una comunicación violenta. Es difícil de explicarlo. Sentí como una molestia. Por eso muchas veces el tema de investigación que a nosotros nos atraviesa no es algo que nos gusta, sino que es algo que nos preocupa. A mí realmente me preocupaba, me parecía una cosa tan extraña el hecho de que pudieran comunicarse de esa manera los docentes y los estudiantes. Creo que hoy hay cosas que han cambiado bastante, hay más conciencia. Piensen que esto yo lo inicié en el año 2000, hace bastante. Pero otras cosas todavía nos separan de otras modalidades. Cada facultad tiene modos de relación entre docentes y estudiantes, y eso es una especie de contrato que se va reproduciendo y que nosotros lo vamos aprendiendo de cuando fuimos alumnos. Ahora, cuando uno va a otro lugar donde no fue alumno, es difícil ver cómo son los vínculos. O sea, yo veía algo en los vínculos muy extraño. Entonces se me ocurrió que podía, aplicando la metodología de análisis del discurso, hacer una tesis que dentro de este contexto siempre iba a ser diferente, porque es un tema muy particular, que no es estrictamente, por eso les decía, el análisis del discurso tiene una pata en otras disciplinas, pero no es esas otras disciplinas, porque este mismo objeto de estudio, si lo hubiera tomado alguien un licenciado en ciencias de la educación, hubiera hecho otra cosa. O sea, tiene que ver con la educación universitaria, pero no está visto desde un punto de vista pedagógico, sino que está visto desde el punto de vista del análisis del discurso, de la comunicación. Yo lo que quería era averiguar qué tipo de comunicación que yo veía bastante como
poco adecuada, no sé, me parecía hasta violenta entre docentes y estudiantes, sobre todo por parte de los docentes. Me parecía que había una especie de abuso o algo extraño en la comunicación, que por supuesto ellos no lo percibían, sino que tenía que ver con mi percepción externa, de observadora. Y así nació este camino. Y mi primera pregunta, que parece una pregunta rara, porque una de las cosas que yo me objetaba a mí misma, esta pregunta no fue la primera que yo me hice, sino la pregunta que no me permitió avanzar en un momento, porque yo preguntaba, bueno, ¿qué pasa si los docentes dicen, bueno, o los alumnos dicen, no, la verdad que el lenguaje verbal acá no interesa nada, acá lo que interesa es lo que se produce visualmente? Estoy hablando de talleres de diseño gráfico, pero es bastante parecido en otros diseños. Entonces, en un momento hice una encuesta a 206 docentes y los docentes contestaban, nadie contestó que no era nada importante o que era poco importante el lenguaje verbal en la enseñanza del diseño gráfico. Entonces dije, bueno, está bien, vamos para adelante. Bien, estamos en la parte de motivaciones, ¿no? O sea, una de las motivaciones era que para los docentes era importante poder comunicarse de una manera adecuada con los estudiantes, les parecía que era importante. Y entonces, ¿dónde aparece el lenguaje verbal? Era de mis preguntas. Yo, ¿dónde voy a ir a buscar esos datos? Bueno, esos datos están en muchos lugares. Si nosotros tenemos en cuenta lo que se llama el triángulo didáctico, esto sí viene de la didáctica, esos saberes que el docente que elabora los contenidos quiere transmitir a los estudiantes, tienen que estar mediatizados. ¿Y por qué están mediatizados? Por ciertas interacciones didácticas. Es decir, el lenguaje verbal se usa cuando se trasladan las consignas, se usa cuando las decimos verbalmente, cuando se corrige, cuando los alumnos arman memorias. Es decir, el lenguaje verbal se usa en muchas instancias de la enseñanza del diseño. Pero yo tomé de todo eso lo que llamamos las interacciones didácticas. Había un momento en donde el lenguaje transmite saberes. Dentro de las motivaciones hice una cantidad de cosas. Ves que acá esto también funciona de alguna manera como multimétodo, porque a mí la encuesta me permitió hacer un rastreo de cuál era la población de estos docentes que hablaban en las correcciones, en los talleres con los alumnos. Es decir, ¿quiénes son estos docentes? Bueno, la mayoría son profesores ayudantes, la mayoría tiene menos, la mitad tiene menos de 5 años frente al curso, es muy poca experiencia. La mayoría tienen título de grado de diseñadores, había otras carreras, algunos eran estudiantes, no estaban graduados, el 13%, y vamos a ampliar, esto sí era lo que, fíjense, había una cantidad de ítems que a mí me permitió hacer una descripción de la población que yo estaba caracterizando. ¿Y eso por qué sirve en el análisis del discurso? Sirve porque yo pude observar a 5 docentes, pero quería saber si yo casualmente observaba regularidades en la comunicación de esos 5 docentes o si todos los demás también podían tener alguna forma de intervención parecida, qué pensaban los otros. Entonces a mí me permitió ampliar mucho la base de los datos, ¿no? Y por otro lado pude averiguar también cómo aprendían la práctica docente. Si la práctica docente la habían aprendido sistemáticamente o no. Y en realidad la mayoría, el 47%, se formó compartiendo experiencias con los compañeros o jefes de cátedra. Nunca había hecho cursos docentes. Otros dijeron que adoptaron los modelos, las estrategias de los que fueron sus docentes. Y eso a mí me llevó a pensar que si entre el amarillo y el rojo tengo más del 70%, estoy hablando de docentes que lo que hacen es reproducir su propia ideología. Lo que vamos a hacer, nunca vamos a generar un cambio en la forma de comunicación, salvo que sea una conciencia personal, un crecimiento personal, si aquellos que fueron alumnos son después con sus estudiantes, igual que lo que fueron sus profesores con ellos. Es complicado, ¿no? Decir que estoy reproduciendo la misma manera de enseñar cuando, bueno, la situación cambió, la sociedad cambió y demás. ¿Y cómo hacía yo el trabajo de campo? Bueno, yo me encontraba con situaciones como esta. Por ejemplo, una alumna dice, empiezo por el problema o por las soluciones. Sí, lo que quieras es lo mismo. Bueno,
El docente dice que abre para la izquierda el tríptico. ¿Por qué? Porque abre para la izquierda o abren para la derecha. Y el docente ni siquiera hablaba, le hacía así. Entonces la alumna mira el folleto y después dice, bueno, lo cambio. Es bastante más complicado que grabar una interacción. Ven que la situación es la que produce lo que se dice. Es decir, nada de lo que se dice, estos diálogos fuera de contexto son totalmente disparatados. Es decir, parece una cosa loquísima lo que se habla, pero en realidad las risas, es decir, hay una cantidad de elementos que son afectivos, hay elementos que son gestos, miradas, y también algunos elementos son simplemente trazos, es decir, el docente dice, hacelo así y corrige haciendo un trazo, cual también, bueno, es todo un tema. Esto es lo que yo tenía que analizar. Entonces, para poder obtener esta información, tenía que buscar una manera de registrar todos estos elementos. Ven que hay elementos que son significativos y se transcriben como si fuera un diálogo teatral. El docente dice, yo te hago una pregunta y vos contame, ¿a qué se debe este juego tipográfico? Y a lo que me dijeron la clase pasada. ¿Qué te dijeron la clase pasada? Que no jugaba con la tipografía. Y jugué con la tipografía. Y el docente le dice, entonces la metiste dentro de una mini pimer y le diste para que tenga y guarde y salga lo que salga. Fíjense el tipo de lenguaje que se usa, cómo este tipo de conversación es una conversación centrada en el proyecto, pero que a la vez contiene un montón de elementos que van más allá de hablar sobre el proyecto, que son elementos afectivos, elementos que hacen a los vínculos entre el docente y el estudiante. Y la alumna dice, sí, esta dice, sí, como no llenarlo tanto de, lo está ahogando, el tiburón se está ahogando, hace algo, pero no lo hagas igual a este. ¿Qué sucedió ahí? El docente le hizo una corrección al estudiante y después le dice, esto está bien, pero no lo hagas así. Tenés que hacerlo de otra manera. Fíjense cómo a veces esta estrategia de corrección puede ser súper dañina para el docente, para el estudiante, porque le está obturando una de las posibles soluciones. Le está diciendo, bueno, mira, esto es así, pero si presentás esto, este lo hice yo, ahora anda y hace otro. Lo cual le genera mucha más confusión. Como les juro que yo pensé que nadie me iba a creer que había algo que se llama corrección. Porque a mí la misma palabra corrección me resulta chocante, porque corrección significa que hay algo fallado, que hay algo que está mal. Y yo pensaba, y si viene un estudiante con la resolución del trabajo y está perfecta, y faltan 3 etapas de corrección, y bueno, sí, me di cuenta que lo miran y les dicen, bueno, acá, y bueno, ¿por qué no probás otra cosa? ¿Por qué no seguís probando? Seguís participando. Había un espíritu en ese sentido, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a sacar una foto de una lista de corrección, porque si no nadie me va a creer que esto existe. Y sobre esa base, con mucho miedo, porque yo dije, bueno, está bien, podrían usar el eufemismo de crítica de proyecto, pero finalmente pareciera que termina siendo lo que se llama corrección. Lo que hice fue inventar una unidad de análisis. Vieron que el análisis del discurso necesita una unidad de análisis. Y yo dije, bueno, pero esta gente a veces está hasta las 12 de la noche hablando y siguen con un alumno. Algunos demoran 1 hora, otros son 2 minutos, otros simplemente, bueno, mira, pero bueno, tráelo la próxima. Es decir, era bastante variable como unidad de análisis, no eran las tapas de revista que son todas parecidas. Voy a tener que definir esto. Entonces, empecé a definir cuál era la tipología. Por un lado, como forma discursiva es una interacción dialógica, es decir, son diálogos lo que iba a analizar, no monólogos, diálogos. En el marco de acción son institucionalizados, o sea, no voy a buscar cuando hablan en el bar o por teléfono, no, dentro de la institución. En el ámbito universitario, el tipo es lo que llamo corrección, es decir, ¿qué tipo de intervención voy a analizar? No cuando el docente da la consigna, no, de todo el lenguaje verbal, me quedo con lo que se llama corrección. Y dentro de la corrección lo que hacía era tomar unidades recortadas que yo voy a llamar ejemplo, es decir, un fragmento de corrección. Y ese fragmento de corrección yo lo iba recortando según mis preguntas, según las categorías que estaba aplicando.
Bueno, finalmente, lo que yo llamo corrección quedó caracterizada como interactiva, con contenido situado y con un estilo inmediato o directo. Esto para cuando ustedes hagan la bitácora, esto es un poco mi bitácora. Es muy importante tener este tipo de información porque después los datos si no se pierden de cómo fue tomado esto. Bueno, fíjense, el trabajo de campo, observación directa, grabación de interacciones y también entrevistas hice. Pero fíjense cómo, bueno, las cátedras no pongo qué cátedra es, porque evidentemente trabajando en la FADO y haciendo un estudio sobre la FADO, podía tener complicaciones esto. Entonces, lo que hice fue ponerles letras y la cantidad de horas de grabación y demás. Fíjense que empecé en el 2002, terminé en el 2006. Quiero que vean esto, que es lo que yo les explicaba recién. La corrección es la unidad de análisis y es la corrección como unidad de análisis la que crea la situación y no al inverso. O sea, el hecho de que necesito una corrección va a crear esta situación que en realidad no es algo que la rodea, sino que está creada por el enunciado mismo. Lo que analizamos son los diálogos. Dentro de lo que llamamos diálogos hay un tipo de diálogo que llamamos corrección. ¿Por qué tuve que hacer todo esto? Tengo una parte en la tesis que es metodológica. Y eso es muy importante porque en realidad hubo que crear una cantidad de categorías para poder hacer este estudio porque es algo muy particular. Es decir, no hay analistas del discurso que estudien correcciones porque no existe como tipo de diálogo. Hay entrevistas, hay otro tipo de diálogos. O sea, yo puedo hablar como los diálogos socráticos, pero esto no es ni un diálogo socrático ni es una entrevista, es otra cosa. Es un diálogo muy particular. Bueno, parecido en algún punto al diálogo psicoanalítico. Bueno, esto es un poco más de... Bueno, fíjense, yo lo que me di cuenta es que cuando en las sucesivas correcciones, esto era solamente para ejemplificar eso, el tipo de intervención que hace el docente es diferente. Y eso fue mi pregunta. Mi pregunta de investigación es, ¿de qué manera los docentes hacen avanzar a través de sus diálogos las correcciones? Yo veía que venía un alumno la primera vez con esto, ¿no? Y después le decían, bueno, pero acá, ¿qué te falta? Vos querés mostrar la integración. ¿Y por qué usás colores que son tan, justamente las antípodas del círculo cromático? Si estamos hablando de integración, ¿por qué lo mostrás así? Y le hacían un montón de preguntas, eran todas preguntas. Después venía el alumno con esto, ¿no? Y les decía, bueno, acá tenés un problema. Está bien, ya no es, acá hay integración, pero acá hay un problema de que hay un problema de legibilidad. Estos dos son muy parecidos. Y hacían toda una cuestión teórica sobre la legibilidad y los colores que estaban muy cerca uno de otro y que en realidad no parecían cuatro. A simple vista podían parecer tres cosas, una grande y dos chicas y demás. Esto es primer año de diseño, es muy simple. Y finalmente, como el alumno se le quedaba mirando y la próxima era la entrega, al final de la anterior le dijo, bueno, acá hay que ponerle un verde. Entonces ahí el docente termina proponiendo una forma de corrección. Así como en otra oportunidad le marcaba con lápiz y le decía, haz esto, o lo que tenés que hacer es sacar esto. En los diálogos se ve que hay claramente tres tipos de intervenciones. Unas que llamamos reformulaciones teóricas, es decir, el peso de la teoría, los saberes del diseño y de otro tipo, cómo se hace una grilla, qué es un logotipo, qué es tal cosa, ¿no? Se pueden buscar en los libros, se puede ver esa teoría. Es decir, el docente es una especie de depositario de cómo se habla y qué se hace en el diseño. Las preguntas, que es a partir del trabajo del estudiante, bueno, una especie de mayéutica donde todo el tiempo se le dice, ¿por qué no haces tal cosa? Y no se te ocurrió, ¿y esto qué significa? Todo ese tipo de preguntas. Y por otro lado, otro aspecto que tironea son las resoluciones, donde el docente dice, bueno, ya está, ya aprobó, bueno, le voy a tirar una pista
Ahora, el tema es que esto es muy peligroso, porque si la pista es directamente te lo hago, vos no podés entregar eso. Solamente un docente experto puede manejar bien las resoluciones, eso es lo que termina funcionando. Bueno, yo lo que descubrí a partir de estas 3 estrategias discursivas, que así las llamé, es que estas 3 estrategias discursivas, a su vez, conciben un tipo de estudiante diferente, es decir, un destinatario diferente de la corrección, pero a su vez se usan en diferentes momentos. Predominan al principio las preguntas, las reformulaciones están a lo largo de todas las correcciones, porque siempre hay cuestiones teóricas involucradas, por suerte, cada vez más. Y las resoluciones aparecen mucho al final, poco al principio y mucho más al final cuando el tiempo ya está de alguna manera premiando. Y todas las que están ahí mostradas son las características de todas estas preguntas, resoluciones y reformulaciones. No lo voy a leer todo porque ya estamos casi en el horario, voy a leer algunas cosas. Fíjense cómo el docente dice, pará, ya va. ¿Qué problema tenés acá y acá? Demuestra, ¿no? Acá y acá. Y la chica dice, la legibilidad de la letra. Docente, básico, legibilidad. Si esto sale en blanco sería mejor, ¿no? Lo terminás acá. La alumna dice, ¿y acá? Y acá es cuestión de empezar a acomodar la foto, con un jueguito. Bueno, fíjense cómo otro de los problemas que tenía es que no es que toda una intervención, todo un diálogo era una reformulación, era una pregunta o era una motivación teórica, sino que en una misma a veces sucedía. Empezaba con una pregunta, podía seguir. Entonces lo que se me ocurrió era, en este triángulo que yo había armado con las categorías, que son categorías que no existen en el análisis del discurso, sino que fueron justamente categorías teóricas creadas a partir del corpus. Es decir, después de mucho escuchar y mucho ver, pude ver cuáles eran y pude retomarlas. Es decir, de alguna manera crear esas categorías. En el análisis del discurso hay producción teórica. Es decir, yo puedo ir a aplicar categorías, pero a su vez esas categorías después van a producir nuevas categorías para poder dar cuenta e interpretar ese enunciado. En este caso, lo que a mí metodológicamente me sirvió fue, porque tenía un corpus muy grande con muchas transcripciones, tomar 3 colores. Entonces, estos 3 colores me permitían después a mí, a simple vista, en un enunciado muy largo, toda una transcripción, ver qué cosa predominaba. Como es muy icónico, bueno, el color me permitía clasificar muy rápidamente y saber si tenía más verde, más rojo, más azul o dónde aparecía el azul. Y esto realmente resultó de una manera muy práctica. Lo mismo que les decía sobre las transcripciones. Cuando ustedes hacen una transcripción de una entrevista, que es lo que van a tener que hacer para la bitácora, van a tener que, fíjense que yo acá pongo la página del corpus, o sea, tengo un corpus que es una cosa así, es un anexo porque no lo puedo poner en la tesis, es un anexo muy grande, y en ese anexo de como 500 páginas, bueno, puedo ir y buscar esto, por ejemplo. Si la entrevista tiene varias páginas, si ustedes van a citar fragmentos en un análisis, lo que tienen que poner después es en qué página está de la bitácora que ustedes tienen, que sería como el anexo. Tengan en cuenta que para hacer una transcripción de una entrevista, tienen que usar el mismo código del lenguaje teatral, donde pongo el texto verbal, o sea, pongo quién lo dice, 2 puntos, puede ir raya de diálogo o no, sabemos que son diálogos, así que no hay problema. Pueden poner el texto como está escrito acá, y después, entre corchetes, a ver si hay alguno acá, habíamos visto uno con corchetes, se pone, ¿sí? Sonriendo o risas, porque eso también agrega, vieron como si fuera un emoticón, es decir, me dice de qué manera está dicho tal cosa. O si hay alguna circunstancia que quiero destacar, la mirada, el silencio. Yo trabajaba muchísimo con los silencios. En algunos casos el silencio del docente es lo que habilita al estudiante a hablar. En la virtualidad se nos está complicando muchísimo eso, ¿no? Porque los silencios a veces no son dar la palabra, sino que el silencio es porque hay problemas de comunicación. Bueno, en mi encuesta yo traté de ver si también otros profesores hacían esto.
y lo hice, ven, disfrazado, porque si solo ponía 3 preguntas, reformulaciones y teóricas, puse otras cosas porque así lo disfrazaba un poco. Bueno, y me sale que en los 200 y pico de docentes de diseño gráfico, fíjense, como primera opción aparece la pregunta, como segunda opción la reformulación teórica y como tercera aparece como segunda la teoría y como las resoluciones como último lugar. Y tomadas en su conjunto, un 40% de teoría, un 37% de preguntas y solo un 23% de resoluciones. Yo creí que ningún docente iba a decir que corrige de una manera que agrega cosas en el trabajo del estudiante y evidentemente lo pueden reconocer. Bueno, todo esto tiene diferentes subestrategias con sus diálogos, que no me voy a detener en todo esto porque en realidad esta información podría ampliarse, los voy pasando solamente para que lo vean, este PowerPoint, cualquier cosa, lo puedo pasar, lo tienen, lo pueden leer. Por ejemplo, acá, una de las cuestiones teóricas interesantes, por ejemplo, en los primeros años, es que hablar una disciplina también es hablar el lenguaje con que esa disciplina se nombra. Entonces, cuando la alumna dice, a mí eso del logo como que me complica, el logo, el dibujito, y el docente dice, ¿qué dibujito? ¿Dibujito? Bueno, un dibujito. Propiedad, hablemos con propiedad. ¿Dibujito a esta altura del año? Dibujito, bueno, el dibujito. No, dibujito no. Bueno, el coso. Loguito, loguito, loguito. Bueno, muchas cosas que... Pero ven que cuando, por ejemplo, cuando nosotros no entendemos, ponemos XXX, es decir, hay algo ahí que no se entendió. Bueno, pasa sobre todo cuando hablan los estudiantes o cuando hablan juntos, ven que bueno, hay cosas que no se entienden, pero se consigna de alguna manera. Ven que está en la página del corpus, en cada uno. Para que tuvieran algún modelo, se me ocurrió mostrarles esto, porque así tienen algún modelo de cómo se hacen las transcripciones de las entrevistas. Esto en realidad son diálogos, pero es lo mismo. Estamos en las subestrategias de resolución, hay resoluciones hipotéticas, hay resoluciones interrogativas, hay resoluciones de propuestas de rediseño. Las más lindas son las que el docente y el estudiante, escuché cosas muy, muy raras, el docente y el estudiante construyen las oraciones juntos, ¿no? Y ahora le ponemos tal cosa, sí, tal cosa. Y es hermoso porque construyen en el taller la resolución entre los dos y se van completando, parece como un diálogo de enamorados, no sé, llega un momento de compenetración tal que se suceden cosas muy increíbles en el taller también. Bueno, este es el modelo teórico que yo presento. Y también hay otras cosas que tienen que ver con cuestiones de los contratos. Bueno, por ejemplo, escuché cosas que yo no las podía clasificar, como por ejemplo, cuando el docente decía, patadas en el hígado apenas uno lo mira, ¿eh? No es que está todo mal, bueno, esto hay que desarrollarlo. Y bueno, ¿qué ves que tenga que modificar esto? Y que tengo que corregir esto. Y el docente dice, sí, ya me cansé de corregir yo. Cuando nosotros analizamos estas categorías, tenemos que tener en cuenta que hay un contrato entre el docente y el estudiante. Yo te puedo corregir hasta acá, vos tenés que hacer tal cosa, si vos no trabajás, yo no te corrijo, si no avanzás, bueno, finalmente es el contrato lo que termina dirimiendo la aprobación o no aprobación, o si el estudiante en la tercera clase se fue y no aparece más. Entonces es algo, me parece que debiéramos cuidar mucho más en la relación. Y esta me encanta porque es bien, bien deística. Y la alumna dice, por eso traje estas dos para que decidamos. Y el docente dice, no, decidí vos primero y después yo decido. Hasta ese punto se da el tironeo que siempre el estudiante quiere que el docente le dé una especie de fórmula, bueno, presento esto y apruebo. Y el docente todo el tiempo se tiene que separar de eso y decirle, no, no, para un poco, es tu trabajo y yo después yo te voy a evaluar. Es una situación muy, muy compleja en lo afectivo también. Bueno, finalmente este es el cuadro que termina armando toda esta teoría. Ven cómo hay una especie de recursividad entre el problema, las preguntas del recorte, el corpus, los datos, y cómo, bueno,
finalmente siempre hay una especie de espiral de vueltas. Otra cosa que quería comentar es que cuando nosotros armamos bibliografías, lo que llamamos referencias bibliográficas son aquellos autores y libros citados en por ejemplo, en una presentación, o en un libro, o en un texto. Por ejemplo, Arnoux, Ferclo, Greimann, que yo trabajé acá, Verón, creo que acá me sobra alguno. Y bibliografía es aquellos marco teórico y libros con los cuales, o artículos con donde yo me basé en general para trabajar un tema. ¿Sí? Son cosas distintas.